Muy bien, Julia. Entonces vamos a hablar acerca de ello. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos de evaluación? Hay que ver que estas técnicas y instrumentos de evaluación tienen diversas clasificaciones, pero hoy día vamos a tomar una mirada de lo que son las técnicas y instrumentos de evaluación. Entonces, las clasificaciones que pueden hacer por un enfoque por objetivos, hay una clasificación por un enfoque de conocimientos también. Entonces, esas clasificaciones no las vamos a tomar en cuenta. Solamente estamos tomando en cuenta la clasificación, pero por un enfoque por competencias. ¿Por qué? Porque en las preguntas que nos van a venir dentro de esta casuística, específicamente nos habla por un enfoque por competencias. ¿Qué es la evaluación entonces? La evaluación para el aprendizaje de los estudiantes, el logro de los aprendizajes esperados, además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes y tomar decisiones de manera oportuna. En ese sentido, la evaluación requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes y la intervención del docente. La toma de decisiones. El docente, a partir de estos instrumentos y técnicas de evaluación que va a utilizar para verificar el logro y el desempeño de los estudiantes, nos va a permitir sistematizar y analizar este tipo de información para la toma de decisiones en función de poder mejorar esos aprendizajes mediante una intervención oportuna de los docentes. Entonces, ¿qué nos dice el enfoque por competencias? Se requiere de una combinación de instrumentos que den de cuenta aspectos cognitivos, que se refiere al saber, aspectos técnicos, al saber hacer, metacognitivos, saber por qué lo hace. El enfoque por competencias requiere de que se interactúen estos tres saberes. No evalúa específicamente el conocimiento del estudiante. No necesitamos información acerca del conocimiento del estudiante, sobre los procedimientos, sobre las habilidades y sobre las actitudes de los estudiantes, pero de una manera integral. Y como necesitamos esto de una manera integral, tenemos que elaborar algunos instrumentos que me permitan, ¿no?, recopilar esta información, pero tanto del saber como del saber hacer, como del... Ese es el enfoque por competencias. Y las técnicas e instrumentos que debemos utilizar es en función a algunos instrumentos utilizados anteriormente. Por ejemplo, era la prueba escrita, ¿no? La prueba escrita, pero ¿qué medía? Solamente medía conocimiento, nada más. Entonces, hay algunas técnicas e instrumentos que me permiten, sí, medir pues aprendizajes situados, ¿no?, que verifican el desempeño de los estudiantes en función a un indicador determinados en mi sesión de aprendizaje. La evaluación por competencia. Diseñar instrumentos para que el estudiante demuestre con evidencias que puede realizar el desempeño y actitud. Entonces, estamos hablando de un enfoque por competencias. Estamos planificando con competencias. Significa que la evaluación también debe estar en función a estas cosas. Entonces, los instrumentos que debemos utilizar deben evidenciar que efectivamente los estudiantes logran ese desempeño plasmado en estos indicadores. Las competencias se evidencian mediante desempeños y los instrumentos deben ser permitan verificar este desempeño de los estudiantes, que me van a indicar si efectivamente logran construcciones de los estudiantes relacionados con las competencias previstas
en la planeación que nos permitan discernir sobre el alcance de tal o cual competencia o, en su caso, el nivel de desarrollo de los caminos para su mejora. Entonces, las evidencias son actuaciones. La única forma de determinar si el estudiante ha logrado la competencia es verificando su desempeño. Y ese desempeño nos muestra a partir de evidencias que nos indica de que efectivamente ha logrado desarrollar tal competencia y por ende el indicador para verificar esa oferta. Entonces, las evidencias son parte importante de este sistema de evaluación por competencias, porque son aquellas que nos permiten verificar pues estos desempeños. ¿Qué pasó, Flavio? Flavio nos indica que nos están haciendo unas situaciones, no se escucha bien, Flavio. Buenas noches, Fanny. A ver, Flavio, ¿nos indicas, por favor? ¿No se escucha bien? A ver si me podrían confirmar. ¿Nos podrían confirmar el audio? Parece que hay problemas con el audio. Flavio me dice que hay momentos en el que se corta, ¿no? A ver, Max. Sí, nos dice César. A ver, les indico algo, ¿no? Ustedes saben que estas son sesiones grabadas en vivo y además que se generan mediante carga, pues, y son pesados. Entonces, en algunas computadoras, por ejemplo, que tengan banda ancha y tengan 8 megas por exactamente lo que se está cubriendo en este espacio. Pero en algunas computadoras, por ejemplo, que de pronto no tengan ese internet quizás cableado o esa cantidad de megas, o la computadora tiene poca memoria, generalmente los videos que son en vivo van a generar pequeños cortes. Entonces, por eso les preguntaba si era con todos, si había problemas con el audio, que todos tienen algún problema con el audio, entonces quizás el problema de la plataforma, pero si en algunos casos se observa bien y se puede, la conexión de internet pues es mayor. Al ser mayor la conexión de internet, bueno, pues generalmente sucede eso en nuestras. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros vemos un video y está grabado en la computadora, automáticamente lo podemos reproducir, pero cuando vemos un video que no está grabado, para que recién se pueda ver. Más todavía que recién se está editando para luego cargarse y luego ustedes lo puedan ver, ¿no? Muy bien, entonces Gilbert, no ver si nos podrían confirmar, por favor, si tiene algún problema con el audio o si está todo correcto para poder que estén grabando así. Todas estas sesiones se graban automáticamente y se van colgando a la plataforma. Entonces ustedes tienen una clave de acceso para para las sesiones en vivo, que es las que ustedes están utilizando hoy día, ahorita en este momento, y además tienen una clave de acceso para que ingresen a la plataforma virtual. Entonces en esta plataforma virtual ahí pueden descargar ya los videos, los descargan a su computadora y si lo pueden apreciar sin ninguna interrupción, y los materiales que venimos en la plataforma, Marta. Si alguno tiene algún problema por el ingreso a la plataforma, entonces se pueden comunicar con Auge, ahí está su número telefónico, para que un especialista y a poder descargar los videos tanto como los materiales colgados en esta plataforma. Rosalina nos confirma que ya están los videos, pero dice que falta un video. Muy bien, Rosalina. Podrían enviar pues un mensaje también a Auge para que les indique dónde está ubicado el video y si es que no lo han colgado lo puedan descargar. No, lo que pasa es que no promedio de 800 megabytes. Y ustedes saben que en los correos como máximo son 10 megabytes, imagínense, 800 megabytes va a ser imposible por eso tendrían que ustedes ingresar a la plataforma y en la recién poder descargar los videos. Y la vista sí pesan un promedio de. Sí, son quizás un poco menos pesados, eso sí se pueden, inclusive al finalizar cada clase se les envía para que puedan dejar el video. Muy bien, Julia. Bueno, Julia nos indica que ya podemos continuar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, seguimos con lo que es. Entonces, como les indicaba, la única forma de determinar ese desempeño en los estudiantes es mediante yo programe. Voy a tener mis situaciones evaluativas. Esas situaciones evaluativas se van a reflejar mediante evidencias.
Las evidencias me vendrían a hacer algunas actuaciones que me permiten verificar que el estudiante ha podido lograr la competencia indicada. La importancia de las evidencias. La competencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, conforman el portafolio del estudiante y del profesor y son un insumo importante en el proceso de mejoramiento continuo en la investigación académica. Entonces, mediante las evidencias, por ejemplo, yo podría determinar cuál es el nivel o el grado donde los estudiantes están logrando sus aprendizajes, ¿no? Nosotros sabemos que ahora tenemos, mediante este tipo de competencias, se llega a saber cuál es el aprendizaje de ese estudiante y cuál es el nivel de aprendizaje de ese estudiante, y en función a ese nivel de aprendizaje es lo que yo voy a tomar una decisión con respecto a eso. Anteriormente, por ejemplo, ingresaba un estudiante A y tenemos un estudiante B. El estudiante A pasaba por una evaluación diagnóstica, y en la evaluación diagnóstica veíamos que generaba pues que tengan en esa evaluación un 10. Mientras que el estudiante B, bueno, pues no previo sus conocimientos, y entonces generaba que en su calificativo sea 0. Si hablamos específicamente de un tema en particular, podríamos decir, por ejemplo, que resuelvan una situación problemática utilizando un sistema de ecuaciones. El que tenía 10 resolvía utilizando dos sistemas de ecuaciones. Se determinó que al final, ¿no? Al final se le tomó también otra evaluación donde se apreció que el estudiante A, que había antes, por ejemplo, realizaba las situaciones problemáticas, bueno, aplicando ya los 4 sistemas de solución, método de matrices, método de simplificación. Entonces el otro estudiante que tenía 0 llegó a alcanzar solamente manejar reducción y matrices, por ejemplo, ¿no? Entonces eso le correspondía un calificativo de 10. Eso es lo que se hacía antes, por ejemplo. Pero nosotros sabemos actualmente que ahora no, porque esos dos estudiantes ante mismo han logrado, pues, o han evidenciado el logro de este indicador, el conocimiento de dos sistemas de ecuaciones, mientras que el otro, que no sabía nada, ha logrado, pues, el poder trabajar o resolver situaciones problemáticas utilizando dos sistemas de ecuaciones. Podemos apreciar aquí que el nivel de estos estudiantes son los mismos. Tanto el A como el B son similares o son iguales, ¿no? Entonces significa que los dos tendrían que tener la misma valoración. Cosa que antes no se hacía. De pronto se tomaba una evaluación de inicio y al final solamente se medía a nivel de todo el equipo, todo el aula, los aprendizajes que han tenido, los conocimientos o buenos saberes al inicio, y reflejaba pues al final pues el desarrollo de otros más, mientras que el otro, apenas la mitad de esos estudiantes, por ejemplo, el B no tendría por qué salir desaprobado. Ese estudiante tendría la misma calificación del A. Entonces, eso es lo que nos indica este tipo de evaluación por evidencia, ¿no? El grado de alcance de los estudiantes, porque nos permite aprendizajes situados. Significa que ahora la evaluación debe ser personalizada en función a los niveles que tengan esos estudiantes y lo que me demuestren a continuación. Por eso se llama por competencias. El conocimiento incluye el conocimiento de lo que tenía que hacerse, el cómo habría de hacerlo y por qué tendría que hacerse, y lo que habría de hacer si las condiciones del contexto cambiarían en un desarrollo de actividad. Implican la conjunto de conocimientos, teorías, principios, habilidades cognitivas que permitan al alumno contar con un punto de partida y su tratamiento esperado fue logrado efectivamente. Entonces aquí tenemos dos tipos de evidencias. Algunas evidencias que verificar si efectivamente el estudiante tiene el conocimiento dado, y el otro que ya está involucrado a lo que son el desempeño, ¿no? Si es que ese conocimiento lo puede aplicar a diversas situaciones y que a través de esas situaciones, ¿no? Entonces, lo que queremos es el segundo, ¿no? Evidencias por desempeño. Y vamos a ver cuáles serían ese tipo de evidencias, ¿no? Esos tipos de evidencias se van clasificando. La clasificación están por técnicas, y a la vez estas técnicas, los instrumentos que hacen referencia a cada una de estas técnicas. Las técnicas de evaluación son para cada técnica de evaluación se acompaña un instrumento de evaluación definido como recursos estructurales diseñados para fines
específicos. Fanny dice, entonces no se debe considerar el de conocimiento. Específicamente, Fanny, tú llegas a un salón y en el salón observas que todos han tirado un papel al suelo, ¿no? Y encuentras pues un tiradero ahí en el salón. Tú les puedes preguntar a los estudiantes, ¿no? Tú les puedes preguntar, sáquenme todos una hojita y me pongan ahí si el tirar un papel en el suelo es bueno o es malo. Yo pienso que indican que el tirar un papel al suelo es malo, Fanny. Pero tienen el conocimiento, saben el conocimiento, ¿no? Pero aplican ese conocimiento. Es por eso que hoy día no solamente se está evaluando el conocimiento, que ese conocimiento se pueda relacionar con el saber actuar, ¿no? Y la actitud del estudiante frente a ello. Es por eso que ahora las técnicas e instrumentos son los oportunos que me permitan verificar al estudiante, pero no lo puedo utilizar ese conocimiento, no lo demuestra que efectivamente está logrando ese conocimiento, sino que ese conocimiento ahora ayudado de la demostración de habilidades y destrezas y de actitudes, propósitos, o se está evidenciando esos desempeños que queremos lograr en ellos. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados, como les indicaba, utiliza el docente para recoger esta información. Ahora, ellas a la vez tienen sus instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación permiten recoger evidencia de desempeño del estudiante para formarse un juicio a partir de un estándar definido por el competente para desempeñar una tarea. Entonces, ahora estos instrumentos, estas técnicas de evaluación están conformadas por instrumentos. Los instrumentos son aquellos que nos permiten recoger toda esta información de los estudiantes, donde se sus desempeños. ¿Cuáles son estas técnicas de evaluación entonces que me permitan reportar el desempeño de los estudiantes? Estas técnicas de evaluación, bueno, pues tenemos las técnicas por procedimiento, tenemos las técnicas de medición y tenemos las valorativas. Entonces, ¿qué significa este proceso del estudiante? Bueno, pues tenemos ahí como instrumento de estas técnicas la guía de observación y el informe. La guía de observación es uno de los instrumentos más utilizados por todos los docentes, ¿no? En el cual yo puedo verificar efectivamente el desempeño de los estudiantes en función no al conocimiento solamente, sino al al actuar. Ese registro de evidencias a observar en el desempeño y en la actitud de los estudiantes. Valora las actitudes propias de cada competencia con interactúa. Entonces, la guía de observación es el instrumento que permite el conocimiento del estudiante, sino también sus habilidades, sus destrezas y sus actitudes frente a un propósito establecido en nuestras sesiones de aprendizaje. Tenemos dos tipos de guías de observación. Bueno, pues una observación sistemática y una observación asistemática. El observador define previamente los propósitos a observar. En el caso de la observación sistemática, a observar específicamente aspectos deseo yo observar en el estudiante, ¿no? Por ejemplo, decide qué observará un estudiante para conocer las estrategias que utiliza o la respuesta que se da ante una situación determinada. Otro aspecto podría ser observar las actitudes de los estudiantes ante diferentes formas de organización en el aula o el uso de materiales educativos. Entonces, la sistemática es que yo voy a dar específicamente aspectos de una situación que yo le estoy planteando al estudiante. Por ejemplo, si yo quiero ver el manejo de los materiales que han traído los estudiantes para realizar cierta actividad, es una observación sistemática. Una observación
sistemática. En esa observación sistemática yo solamente voy a enfocar al manejo de estos materiales educativos. Igualmente me podría enfocar sobre el manejo de las estrategias de los estudiantes, me podría enfocar sobre las técnicas utilizadas ¿no? Sobre aspectos principales o algunos propósitos que sean dentro de la situación de aprendizaje. En cambio, consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje sin focalizar algún aspecto en particular. Por ejemplo, se registra todo lo que sucede en una situación didáctica. Posteriormente, para sistematizar la información, se recuperan los hallazgos, se analizan con base a las similitudes y diferencias. Aquí yo no veo solamente un aspecto de la actividad trabajada con los estudiantes durante una sesión de aprendizaje. Aquí ya veo todos los aspectos. Cómo el estudiante leyó el problema, cómo el estudiante en función al problema, cuál fue su participación en el grupo, cómo participó en organizar la información, qué organizadores de información aumentó, cuáles son las preguntas, las interrogantes que realizó frente a las exposiciones de sus compañeros. Entonces, aquí ya observo ya de manera integral la actividad que se presenta en las sesiones de aprendizaje y puedo ver con a ellos, ¿no? Esta es la observación asistemática. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una guía de observación. En la parte superior tenemos el estudiante, el área, la fecha, el tema expuesto, ¿no? La escala a la cual estamos trabajando, excelente, muy bien, bien, mejorado y sin realizar. Y tenemos los aspectos, algunos criterios, ¿ya? Otros casos se le llama hasta categorías. Dentro de ellos tenemos subcategorías a cuál ha llegado el estudiante. Fanny nos está preguntando, con la sistemática, la observación de todos los estudiantes juntos y la sistemática se puede visualizar por cada estudiante. No necesariamente, Fanny, ¿no? En el caso de la sistemática, yo específicamente veo un aspecto de la situación que he planteado, de la actividad que estoy haciendo en el estudiante, ¿no? Yo planteo una actividad que tienen que realizar ellos y en función de esa actividad yo verifico quizás un aspecto solamente. Por ejemplo, yo podría ver, si estamos trabajando en equipo, cuál es sus actitudes estudiante frente al trabajo en equipo, y específicamente evalúo solamente el trabajo en equipo del estudiante, cómo participó en el grupo del estudiante, cómo argumentó, cómo interrogó a los demás grupos, cuál fue su participación dentro de elaborado un organizador de información, esto pues nuevas interrogantes, nuevas situaciones problemáticas, en la estrategia que elaboró específicamente ese estudiante, ¿no? Entonces, en este caso, yo ya abarco todos esos aspectos, ¿ya? Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Sí, Rosa nos pregunta, este es en el caso solamente de un estudiante, por ejemplo, ¿no? Una guía de observación, lluvia, puedo también indicar ahí la competencia a la cual yo estoy trabajando, la fecha y el tema expuesto, veo la escala, en este caso, el excelente, el muy bien, bien mejorado y quizás, ¿no? Sobre diversos criterios o también se pueden llamar categorías. Y dentro de estos criterios, puntualidad, uso del tiempo, originalidad de la presentación, contacto visual, tono de voz, y comienza a ver varios aspectos de los estudiantes, varios aspectos de esa actividad, ¿no? Estamos viendo pues el contenido, por ejemplo, lo que estamos, ¿no? Y entonces también algunos aspectos de actitudes ahí en el estudiante. Entonces yo indicar ahí cuáles tendrían que ser su valoración de esos estudiantes.
Sí, efectivamente, Olinda. Efectivamente, Olinda. Aquí tenemos ya otra guía de observación. Bueno, pues esta creo que ya es más utilizada por nosotros, ¿no? En el cual digo de manera vertical la relación de los estudiantes que tengamos, ¿no? Y los criterios en la parte superior, ¿no? Dentro de esos criterios, por ejemplo, de aspectos generales, referente a lo que es puntualidad, uso del tiempo, contacto visual, tono de voz, contenido, vocabulario, dominio del tema, especificar, secuencialidad y diapositivas, tamaño de la letra, otros aspectos que puede evidenciar el estudiante durante el desarrollo de cierta actividad. Se podría utilizar para todas las áreas, efectivamente se puede utilizar para todas las áreas, ¿no? Esta guía de observación lo utilizan las profesoras de primaria y utilizan las profesoras de secundaria, ¿no? Rosa nos pregunta, ¿y cómo se saca el promedio? ¿No? En este caso, Rosa, se saca una escala de valoración, ¿no? Al excelente, un puntaje asignado, al muy bien, otro puntaje asignado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el puntaje determinado y en función a ello, yo puedo saber, ¿no? Cuál es el puntaje general de los estudiantes. Otro de los se trabaja con la realidad inmediata. Un ejemplo es el trabajo en laboratorio, fundamentalmente en ciencias naturales. Aquí el objetivo es verificar el principio o descripción de los fenómenos observados en una interpretación de ellos en términos de conocimientos teóricos con los que cuenta el estudiante. Se ciña a los comentar observación de un fenómeno de la naturaleza, formulación de una hipótesis, realización, el cual se comprueba o refuta la hipótesis planteada, ¿no? Entonces, estos tipos de informes generalmente son para hechos específicos o fenómenos específicos que se den en estudiantes, ¿no? En algunos casos es utilizado para ciencia y ambiente, otros casos también es utilizado para ciudadanía o personal social. ¿Se podría utilizar en todas las áreas? Bueno, pues hay algunas que de pronto son específicas para ciencia y ambiente, ¿no? Para otras es un poquito más complicado realizado, pero que también se podría utilizar. El informe consiste en reproducir en forma objetiva el pensamiento vertido de una obra, de un ensayo, de un artículo. Constará de una breve introducción en la cual se indica el tema y el objetivo que tiene el trabajo en un cuerpo donde se expone la materia y su conclusión. Síntesis de los elementos rescatados como son primordial y la claridad, ¿no? Dentro de ellos tenemos el informe de investigación, un hecho, el estudiante tiene que trabajar, recopilar información y llegar pues a uno de los procesos más complejos que viene a ser pues elaborar pues un juicio crítico y una conclusión aparte de ello. Sí, Leslie nos dice que es más experimental, efectivamente, ¿no? Entonces, en el informe podemos tener el informe de observación sobre experimentos en el laboratorio de ciencias, describir reacciones observadas en compuestos químicos, elaborar o de realizar experiencias aplicadas en método científico, informe de trabajo de campo prestando la información recogida y elaborando conclusiones a partir del procesamiento de información, propuestas alternativas de solución. Su estructura dependerá de las complejas capacidades que se desea potenciar. Bueno, Mariela dice si es que efectivamente se usa solamente para ciencia. Bueno, pues la mayoría del informe es utilizado pues en ciencia, pero también se podría utilizar, por ejemplo, para ciudadanía, ¿no? Se podrían utilizar para lo que es la parte de ciencia. ¿Por qué? Porque llega pues a investigación dentro de un fenómeno real, de un hecho que se está dando dentro de la localidad. Por ejemplo, podría ser la basura, la contaminación, van frente a un hecho
van a tener que describir algunas situaciones que se están presentando y van a elaborar pues mediante con una información, un trabajo procesando esta información y llegando finalmente pues a una conclusión. Y sí, efectivamente, ¿no? Entonces, otra de las técnicas utilizadas son las técnicas de medición, ¿no? Las técnicas de medición. Dentro de estas técnicas de medición tenemos la lista de comprobación o de cotejo y tenemos las pruebas de desafío. En todas las áreas tenemos que hacer investigación, efectivamente, Julio. En todas las áreas tenemos que hacer investigación. Con este nuevo enfoque por competencia, el estudiante tiene que, a partir de la investigación, resolver situaciones problemáticas de la realidad, y para resolver reales problemas de la localidad, en función de esos problemas, llegar a una conclusión o determinar algunas alternativas de solución. Entonces, dentro de estas técnicas y las pruebas de desarrollo, Rosalía nos dice que si son algunas técnicas o un instrumento. La lista de cotejos es un instrumento, ¿ya? Es un instrumento, Rosalía, ¿ya? De cotejo o de comprobación también. La lista de cotejo es una herramienta que puede ser utilizada para observar sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de indicadores. Aquí se tiene que precisar si es que el estudiante tiene ese indicador o no lo tiene, ¿no? Entonces, en la lista de cotejo yo podría verificar si hay la presencia o la ausencia. Este es un ejemplo de una lista de cotejo, ¿no? Tenemos una escala de apreciación para recuperar la información y aquí efectivamente también hay escalas, igual como los instrumentos anteriores hemos podido verificar que hay escalas, porque ahora lo que estamos son los desempeños de los estudiantes, y esos desempeños de los estudiantes se manifiestan en aprendizajes situados. Entonces, si es que siempre lo ves, si frecuentemente se observa, si ocasionalmente se observa o si nunca se observa. Entonces, en este caso, bueno, pues tenemos los indicadores y al costado tenemos la escala de estos indicadores. Este es específicamente para un estudiante. Tenemos otra lista de cotejo. Aquí ya vienen para varios estudiantes, ¿no? Si la competencia a la cual yo quiero llegar o alcanzar, o la que estamos trabajando. En la competencia están los indicadores de las competencias. Tenemos completas las palabras a las que falta una sílaba. Si hablamos de completa oraciones, ¿no? Complétalas con la palabra correspondiente. Si hablamos de escribe palabras y oraciones, copia las palabras y oraciones, escribe espontáneamente las palabras, escribe espontáneamente las palabras y oraciones. Y si hablamos de escribe los textos sencillos, escribe textos a partir de palabras, escribe textos a partir de un título, o completa al final un cuento, ¿no? Entonces, aquí vemos las evidencias del desempeño a ciertos indicadores que me van a permitir lograr la competencia. Aquí se muestra también la escala de valoración, igual que los anteriores instrumentos, ¿no? En excelente, por ejemplo, y le da una puntuación, ¿no? De 9, muy buena. La lista de los estudiantes, y efectivamente vamos marcando en función a los códigos de cada uno de los rasgos que permiten evidenciar la competencia. Vamos a ver si se están logrando y el nivel de logro de cada uno de ellos, para al final pues emitir un juicio valorativo. Buenas noches, Luis, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una
¿ya? O de comprobación, también de comprobación, donde ya es más general, donde ya podemos registrar pues la información de los estudiantes, desempeño de los estudiantes por equipo también, ¿no? Yo podría colocar en vez de estudiantes el equipo 1, equipo 2, equipo 3 y equipo 4. Rolando dice, ¿cuál es la interpretación? Y lo que tenemos que ver, cuál es la evidencia de estos indicadores en los estudiantes, Rolando, ¿no? ¿Cuál es evidencia y cuál es el nivel de evidencia de estos indicadores, ¿no? El nivel podría ser entre ceros, ha logrado todo. ¿Cómo lo hago si tenemos 45 alumnos? Sí, pues si tenemos 45 es un poco complicado, ¿no? Porque estudiantes durante la ejecución de cierta actividad y tendríamos que ver efectivamente la valoración de cada uno de ellos. Es quizás se utilizaría quizás otro tipo de instrumento, ¿no? La prueba de desarrollo. Las pruebas escritas se constituyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan del estudiante una respuesta limitada, una serie de alternativas o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los conocimientos a evaluar. Entonces, aquí podemos ver quizás otra de los instrumentos utilizados para número de prueba de desarrollo. Tenemos la prueba escrita, tenemos las pruebas de opciones múltiples, las pruebas. En función a esto, solamente dentro de la prueba de desarrollo tenemos el ejercicio interpretativo, que consiste en proporcionar al estudiante una serie de datos por escrito, por medio de gráficas, de dibujos o de tablas, para que entre ellos se identifiquen relaciones, deduzcan la validez de las conclusiones y descubran aplicaciones. Permiten evaluar aquellos aprendizajes que hacen al alumno capaz de obtener conclusiones, pensar soluciones originales y analizar la validez de las conclusiones ya establecidas, ¿no? Dentro de la prueba de desarrollo, específicamente el ejercicio interpretativo. ¿Qué significa el específico? El ejercicio interpretativo, que yo a partir de un gráfico, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo plantear al estudiante este gráfico, ¿no? Que a partir de este gráfico ellos me lo analicen este gráfico y determinen cuál fue el crecimiento anual en el Perú, ¿no? Cuál fue el país que tuvo un mayor crecimiento anual, cuál fue el país que tuvo un menor crecimiento anual, cuáles son los porcentajes de crecimiento de cada uno de los países, podría determinar cuál es el nivel de crecimiento del Perú, en qué momento el crecimiento del Perú se estanca, en qué momento el crecimiento del Perú aumenta, en qué momento el crecimiento del Perú disminuye, ¿no? Entonces, a partir de gráficos, yo podría generar en el estudiante estos tipos de procesos, ¿no? Que van a desarrollar la náutica, ¿no? Y que inclusive hasta puede llegar pues a una parte reflexiva, ¿no? Una conclusión, que termine en una conclusión de por qué se está dando este crecimiento en el Perú y por qué a veces no podemos llegar al crecimiento, a este crecimiento durante tal o tal año. Sí, efectivamente, ¿no? Un programa también es un ejercicio interpretativo. A ver, aquí nos dice Diana que hay un problema con el audio. Otra vez. A ver, no sé si me confirmar, por favor, para pasar a las técnicas valorativas. A ver, me confirma. Me confirman, por favor, el audio, porque Diana dice que está un problema, Max nos dice que está ok, Olinda también dice que está ok.
Rolando, Leli, gracias, Rolando, gracias, Leli. Como instrumento, gracias Miriam, gracias Irma, el portafolio, la escala de rango categorías y las llamadas rúbricas que hoy día pues están en vogue y que todos estamos utilizando, ¿no? Entonces dentro de estas técnicas evaluativas vamos a específicamente a ver esos instrumentos de evaluación que son el portafolio, que son la escala de rango categorías y las rúbricas. Dentro de lo que es el instrumento portafolio, es una selección o colección de trabajos académicos que son evidencias que los estudiantes realizan en el transcurso de un ciclo o curso de trabajo dado. Permiten al maestro elaborar un registro en general. Listo, ¿no? Entonces, Mariela, solo tengo una observación, la mayoría de la información no es para iniciar desempeño y se utiliza en el nivel inicial. Igualmente, pues la lista y cotejo también se utiliza en el nivel inicial, las rúbricas también se utilizan en el nivel inicial, el portafolio también se utiliza en el nivel inicial. Todos estos instrumentos generalmente se utilizan en todos los niveles, Mariela. No es solamente para el nivel primario o para el nivel secundario. Que hablamos por competencias, en nuestra currícula vemos que las competencias atendidas en todas las áreas son las mismas tanto para inicial, primaria y secundaria, ¿no? Los procesos pedagógicos son los mismos en inicial, primaria y secundaria. Los procesos didácticos atendidos desde cada área son los mismos también desde inicial, primaria y secundaria. Eso significa que el realice también deberían aplicarse en todos los niveles, tanto en primaria como secundaria y como inicial, ¿no? A ver, entonces el portafolio, instrumento, ¿no?, de valoración que permite ver las evidencias de los estudiantes que realizan durante el transcurso de un curso o curso escolar, ¿no? Aquí yo podría verificar si efectivamente los estudiantes han trabajado. Y ese trabajo yo podría ver el desempeño de los estudiantes desde el inicio de mis unidades al final de mis unidades o de mi inicio del bimestre al final del bimestre o inclusive del inicio del año y al final del año. Los menores, dice, no efectivamente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un portafolio, ¿no? También hay escalas, en este caso, bueno, pues para niveles más pequeños, ya se están dando las escalas ahí, podemos ver las escalas de estudiantes, se determinan ahora que permiten evidenciar este desempeño. Luego tenemos la escala de rango o categorías. De nada, Lucy. Es un grupo de características que se debe juzgar mediante un tipo de escala para determinar el grado en cual se está presentando dicha característica. A diferencia de la lista de cotejo, aquí no solo interesa conocer la presencia o ausencia de estos aspectos, sino también el grado en que estos se van dando, ¿no? Entonces, la de rango, yo puedo verificar si efectivamente el estudiante ha logrado tal indicador y en qué nivel ha logrado tal indicador. Por ejemplo, si hablamos de que elaboran pues un organizador, están elaborando pues un mapa semántico. Dentro del mapa semántico yo tendría que determinar si ha diferenciado pues aspectos de la lectura, si dentro de la lectura ha podido relacionar estos aspectos, cuál han sido las categorías de la lectura y cómo ha representado esta información mediante este tipo de organizador. Entonces yo lo que estoy verificando son niveles. Quizás todos los estudiantes han hecho un organizador, pero
De ellos, de todos los que han hecho un organizador, podemos verificar, aplicando esta escala, los niveles de procesamiento, de análisis, de relación, de comparación que han utilizado estos estudiantes a la hora que han realizado este organizador de información. ¿No? El orden jerárquico, por si no menos, es una lista de cotejo. Y aquí tenemos una categoría cuantitativa, una categoría de frecuencia o una categoría cualitativa. Dentro de la categoría cuantitativa podemos apreciar ahí la escala de mucho, pocos y nada, ¿no? Estamos verificando aquí la cantidad. Entonces, dentro de la cantidad, si se observa muchos. Luego, la categoría de frecuencia, podemos observar aquí, es un poquito más grande, el siempre, el casi siempre, el a veces, el casi nunca. Entonces, aquí podemos aplicar la frecuencia de si se realiza o no se realiza y el promedio de esa realización, si siempre lo realiza, si regularmente lo... Y luego tenemos una categoría cualitativa, ¿no? Y en esta cualitativa yo podría indicar aquí el excelente, el muy bueno, el regular y el suficiente, ¿no? Que es específicamente va a la cualidad, ¿no? La calidad de lo que estamos trabajando en función al indicador de desempeño en los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí puedo indicar también a otro estudiante como bueno, como regular o como suficiente, ¿no? Que es el nivel más bajo de esta categoría. Entonces, yo podría utilizar en una escala de rango categorías cualquiera de ellas. Hablamos de la de frecuencia o si hablamos de la cualitativa. Este es un ejemplo de este instrumento. ¿Ya? Es una escala valorativa por rango o categorías también. Entonces aquí podemos apreciar el área, la sección, la actividad realizada durante el desarrollo de la sección de aprendizaje, la competencia, cuál ha sido, por ejemplo, en comunicación, comprensión lectora, en matemáticas, podría ser actúa y piensa matemáticamente en cantidad. Entonces, ¿no? Se plantea en la parte izquierda y de manera vertical cuáles son los indicadores que aquí podemos apreciar en actividades grupales, un buen oyente hablante, escucha con atención, atiende las instrucciones, ¿no? Y en la parte superior se encuentran las escalas o criterios de evaluación. Aquí se precisa, ¿no? ¿Cuáles esas escalas? Muy alta, era deficiente y no lo logró, ¿no? Entonces yo podría indicar mediante cuál es el desempeño de los estudiantes en función a cada uno de los indicadores planteados en estas sesiones de aprendizaje. Felicita nos indica si son para los 3 niveles A, que me permite determinar indicadores en todos mis niveles, tanto en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario, ¿no? No se olviden que esta es una técnica de valoración. Las técnicas de la valoración se permite a los estudiantes, y ese nivel de desempeño lo puedo ubicar yo en los estudiantes de inicial, en los estudiantes de primaria o en los estudiantes de secundario. Y que ahí sí efectivamente se podrían utilizar para todas las áreas. Ah, claro, si hablamos de, por ejemplo, de matemática, yo tendría que utilizar
usarlo, indicadores de matemáticas. Dentro de la ruta de aprendizaje para el 2015, ruta de aprendizaje del DCN 2015 también, pueden ustedes achar ahí que la matriz de organización están las áreas, están las competencias, ¿no? Los indicadores vienen a ser las evidencias de los estudiantes en el logro de este aprendizaje, el logro de esta desempeño. Y esas evidencias se dan mediante desempeños. Entonces, los indicadores tendrían que plasmarse de manera vertical para inicial, para primaria y para secundaria. Estos indicadores tienen una gradualidad, pues para el caso inicial, si hablamos de una competencia de comprensión de textos, para primaria y para secundaria. O sea, hablamos de una competencia en matemáticas sobre regularidad y cambio, tiene una gradualidad que está en primaria, que está en inicial y que está en secundaria, ¿no? Entonces de ver que estos indicadores ya están graduados, ¿ya? Y están en función a los estándares de aprendizaje, ¿ya? Y estos instrumentos son aplicables para las diversas niveles y además para las diversas áreas, ¿no? Yo, por ejemplo, podría ver si es que el estudiante identifica figuras geométricas como el rombo, como el triángulo, como el círculo. Entonces, esos son los indicadores presentes, ¿no? Y en la parte superior tendría que ver si efectivamente se ha logrado, ¿no? Si los podrían identificar, ¿no? Igualmente los podría utilizar para primaria y los podría utilizar en el nivel secundario y para todas las áreas. Aquí no se saca de rosa, ¿no? En este no. ¿Por qué? Porque aquí lo que se ve es el desempeño de los estudiantes, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando yo les ponía el ejemplo de ese estudiante A y ese estudiante B? El estudiante A que ingresó pues al año escolar 2016 con un 0 en función a resolver situaciones problemáticas utilizando sistemas de ecuaciones. Y el otro estudiante B que ingresó con utilizaba 2, ¿no? Entonces, al final se pudo determinar que ese estudiante que ingresó con 0 logró pues situaciones problemáticas con 2 sistemas de ecuaciones y mientras que el otro con 4. Entonces lo que yo quiero ver es el desempeño de los estudiantes y este desempeño hay que tenerlos que ubicar en categorías. Entonces yo las ubico en qué categoría, por eso que las escalas están en función a cualidades y en función a frecuencias, ¿no? Porque yo lo tendría que ver qué cantidad y con qué frecuencia. Estamos hoy día trabajando y las técnicas que hoy día estamos trabajando son específicamente para el desempeño. Hoy día estamos en un enfoque por desempeño y como desempeño, inclusive los exámenes que nos vienen son en función a este desempeño. Las casuísticas que se representan o que ustedes pueden apreciar en los exámenes, los exámenes para directores, para nombramiento, relatan el desempeño de los estudiantes y del docente. Y en función a ese desempeño del docente, deben seleccionar cuál es la alternativa oportuna que ustedes deben dar para este desempeño. Estamos trabajando en función a desempeño. Es así que el tema que hemos visto hoy día son técnicas y instrumentos de evaluación con un enfoque por desempeño o un enfoque por competencia. No hemos visto todas las técnicas e instrumentos de evaluación que permiten integrar, ¿no?, el conocimiento, las habilidades, las destrezas y las actitudes de los estudiantes. Y esas son a aprendizajes situados. ¿Cuáles son los niveles de los estudiantes? Claro, Katia nos dice si este es por sesión de aprendizaje. Yo lo podría plasmar también en el caso de las salas de rango son por estudiantes, ¿no? Serían por estudiantes, ¿no? Y las podríamos trabajar por cada una de las sesiones, ¿no? Por ejemplo, la ruta
rúbrica también es por estudiante, un poco complicado trabajarlo, pero es la única forma de medir el desempeño de los estudiantes, ¿no? Y poder determinar efectivamente si es que este estudiante ha logrado estos aprendizajes, ¿no? Y en función al otro, cuánto ha logrado el otro estudiante. Ahora la evaluación tiene que ser pues diferencial. Significa que yo tendría que ver indicadores que evidencian el desempeño de algunos estudiantes y el nivel de desempeño de cada uno de estos estudiantes, que sin duda van a ser nivel de desempeño es que yo voy a ir trabajando con estos estudiantes, ¿no? Algunos, por ejemplo, me podrían reportar que tienen un calificativo de 10 y otros me podrían reportar que tienen un calificativo de 20, como se hacía antes, ¿no? Este tiene 10 porque hizo tal cosa y este tiene 20 porque llegó hasta tal cosa, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es cómo inicia ese estudiante y cómo termina ese estudiante. Inclusive podemos con el nivel de conocimiento más o menos conocimiento y este ya ingresó ya tipo de conocimiento, entonces hacen los dos son iguales, aunque a la hora que yo observe esos niveles se muestren esas diferencias. En la escala activa, como te digo, yo puedo utilizar alguna de escala de frecuencia, una escala de cantidad o una escala de cualidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos siempre a veces se realiza y frente a ello los indicadores. Eso es una escala de frecuencia, ¿no? Podría haber también una escala de cantidad. Si lo ha hecho pocas veces, si lo ha hecho muchas veces, ¿no? Entonces estamos viendo una escala de cantidad activa, ¿no? Si lo hizo excelente, si lo hizo regular o si lo hizo, se va a evaluar. Entonces, en función a ese indicador que a mí se me plantea, en función a ello, yo puedo determinar la escala a la cual yo tendría que trabajar en mis escalas de rango, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otra, dice muy alta, alta, mejorable, baja o no realizada, ¿no? Entonces aquí tenemos una escala de cantidad, si es que se observa, si es que se observa poco, si es que no se observa, si se observa bajo. También tenemos otra escala, dice completamente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o completamente en desacuerdo, ¿no? Es una escala valorativa también. Sí, solo se coloca un indicador que me especifica si está en muy alto, si está en alta, si está en mejorable, si está bajo, está no realizada, ¿no? Si está de acuerdo, si está de acuerdo, si está indiferente, si está en desacuerdo, si está completa. Solamente yo tengo que asignarle, pues, en este caso, ir marcando en cuál de las escalas se encuentra ubicado de ese estudiante, que muestra el desempeño de ese estudiante. También, igual casi como la escala de rango, que es las rúbricas, Sí, efectivamente, sistema de evaluación integral que establece matrices de criterios para rangos, requisitos y escalas para poder apoyar el proceso de valoración, permitiendo rangos y los requisitos. Los rangos deben evitar la implicancia de bueno o malo, ¿no? Entonces, la rúbrica es uno de los instrumentos utilizados principalmente para poder evaluar los desempeños de los estudiantes. Todos ahorita estamos hablando de la rúbrica, ¿no? Porque eso es el instrumento integral que se muestra mediante matrices, ¿no? Y que indican rangos, ¿ya? O escalas, ¿no? En el caso del, aquí sí yo puedo precisar puntajes, ¿ya? Puntajes, y además participación del estudiante. No es que el docente decida específicamente
cuáles vendrían a ser esas escalas, sino que a partir de las que conocemos nosotros, que ya puede ser de frecuencia o ya precisamente qué tipo de escala vamos a utilizar para ciertas actividades que trabaje con ellos durante las sesiones de aprendizaje, ¿no? Aquí ya existe ya una participación estudiante en esa escala y donde él va a tener que definir, ¿no? ¿Cuál es la participación de cada uno de ellos? ¿Por qué se le hace? Porque es necesario que el estudiante participe de esta evaluación, ¿no? Y como él debe participar, debe saber cómo es que el estudiante está, cómo es que el docente me está valorando frente a mi participación, ¿no? Trabajamos, desarrollamos nuestra sesión de aprendizaje, terminamos con la situación, logramos el aprendizaje, pero no evaluamos, no terminamos con una evaluación y generalmente pues hacemos una evaluación sumativa, ¿no? Para todos los estudiantes y aplicamos una sola evaluación para todos ellos, pero cada uno de los estudiantes muestran pues desempeños diferenciados. A pesar de que sabemos o conocemos que estos estudiantes muestran desempeños diferenciados, no aplicamos pues un instrumento que me permita verificar estos tipos de desempeños situados. Hoy día ya estamos hablando de un que me permite determinar esos aprendizajes situados en los estudiantes frente a situaciones que yo planteé en mis sesiones de aprendizaje y que me permitan evidenciar el logro de estos indicadores. Entonces en la rúbrica yo podría especificar pues una escala, ¿no? Por ejemplo, el novato, el estudiante que ha entendido poco sobre la lección, observaciones y su organización son deficientes y la organización que maneja es incorrecta. Empiece a entender los conceptos presentes en forma general con poco detalle y algunos errores en la información. El experto señala un claro entendimiento conceptual de la lección y sus reportes son lógicos, organizados con pocos errores. El distinguido, su trabajo es sobresaliente, maneja detalles precisos, consistentes y a profundidad y la presentación tiene pocos errores, ¿no? Entonces aquí podemos observar pues una escala que vamos a tener en cuenta en la rúbrica, ¿no? Tenemos el novato, el aprendiz, el experto y el distinguido. Entonces, este es el ejemplo de unos criterios o también las llamadas categorías y en la parte superior las escalas a cual hace referencia el desempeño de estos indicadores. No te preocupes, Luis, que vamos al finalizar la sesión de Aprendemos Hoy Día, van a poder ustedes descargar las vistas, ¿no? Y las sesiones de aprendizaje para el día de hoy, ¿no? Vamos a tener el material ahí presente con la práctica sobre casística sobre el tema trabajado hoy día, ¿no? Podría tener ahí la dimensión, colocar en la parte superior, pues, cómo se ha logrado. Diana nos dice, en inicial se puede aplicar, claro, Diana, en inicial yo podría, por ejemplo, tener como categorías, ¿no? Si el estudiante identifica figuras geométricas, ¿no? Estamos hablando específicamente categorías o indicadores, se lo hace amateur, o en este caso excelente, medianamente excelente, satisfactorio, o no lo realiza, ¿no? Entonces, yo podría ubicar dónde se encuentra situado esos aprendizajes de esos estudiantes en función a las dimensiones o categorías indicadas o propuestas, ¿no? Todos estos tipos de instrumentos de evaluación lo que permiten ver es verificar el desempeño de los estudiantes en función a los indicadores planteados en mis sesiones de aprendizaje, indicadores precisos en mis sesiones de aprendizaje y en función a esos indicadores precisos, yo lo que voy a determinar cuáles son esas categorías o cuáles son esos criterios que se desprenden de ese indicador y en función a ese indicador voy a evaluar.
César, te informo de que todas estas sesiones están grabadas. Ustedes pueden ingresar a la plataforma y en la plataforma pueden descargar. Ya no tiene esos cortes que generalmente por el internet o por la saturación del internet se va generando. Y también están pues desde el material y están también las vistas donde están las preguntas de casuística. Por ejemplo, aquí tenemos también otro en la parte superior se determinan pues las escalas de cada uno de ellos, ¿no? Insuficiente, de mejorar, completa la expectativa y excepcional. Aquí en este tipo de rúbrica ya se le está un puntaje específico, que es el de mejorar de 5 a 7, el cumple con las expectativas, está bien, de 9 a 10, y el excepcional o excelente también llamado el 10, ¿no? En función a ciertas categorías que son desprendidas del que nosotros estamos evaluando el desempeño del estudiante, yo podría ir sumando, ¿no? Estar en función a estos criterios indicados. Ya no te preocupes, María, ¿no? Marta dice que tiene una preocupación, que no hay video. Marta, comunícate con AOG y ahí te van a indicar cómo descargar estos videos de evaluación para secundaria o primaria. Disculpe. No, estos son instrumentos de evaluación para todos los niveles y todas las áreas, Gloria, ¿no? Hoy día la clasificación, las técnicas e instrumentos de evaluación, pero de una mirada de todos estos instrumentos que hemos podido apreciar hoy día, son aquellos instrumentos que me permitan determinar el desempeño de los estudiantes, pero en función a escalas, ¿no? A escalas donde se pueden ver los aprendizajes situados de cada uno de ellos. Renato, y sí, efectivamente, Rato, aquí lo que podemos hacer es ir marcando cuál es la escala que se presenta ese estudiante. ¿Cómo hacemos con el tiempo? Efectivamente, ¿no? El tiempo en una sesión de aprendizaje generalmente son 2 horas. Entonces, tendríamos que ver pues unos 15 minutos, 10 minutos o durante el trabajo con los estudiantes donde están trabajando en educación, o al momento, al desarrollo mismo, donde van exponiendo, van preguntando, ellos se les va a ir asignando, ¿no? En cuál de estos desempeños se están ubicando. Muy bien, Ricardo. No, Ricardo, lo que tiene, en algunos casos, bueno, pues otros eh, utilizan también el video para grabar los aprendizajes de dicha actividad, y luego pues en la noche hacen una repetición de esa grabación y van ubicando pues en qué escala se encuentran esos estudiantes. Claro, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Así como hemos visto hoy día, Rosalina insisten en la plataforma, falta un video. Ya, Rosalina, o comunico con los señores de auge, con lo de la plataforma, y bueno, pues ellos van a tener que descargar el video que está faltando, que no lo tienes. Muy bien. Entonces, mire, la clasificación de las técnicas e instrumentos, ya, pero con otro tipo de enfoque, ¿no? Por objetivos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí podemos saber la observación sistemática, situaciones orales de evaluación, ejercicios prácticos,
y las pruebas escritas, ¿no? Dentro de las primeras, por ejemplo, lista de cotejo, registro de escala de actitudes y diario de clases. Lo siguiente, por ejemplo, la lista de cotejo sí hemos tenido en cuenta para lo que es desempeño, ¿no? El caso de escala de actitudes, aquí en el yo solamente registro las actitudes de los estudiantes nada más. Y yo lo que quiero registrar o recolectar información es del desempeño de los estudiantes, pero este desempeño de los estudiantes está basado a competencias y las competencias no engloba solamente un saber, ¿no? Sino engloba tres saberes y aplicar pues un instrumento que verifique pues el desempeño de los estudiantes evidenciando este tipo de saberes, ¿no? Como les indicaba, esta es una clasificación utilizada para un enfoque por objetivos, ¿no? Y en donde se están especificando, ¿no? Algunos instrumentos, pero para determinados saberes específicamente, saberes, ¿no? Tenemos los ejercicios prácticos donde aparecen todos, aparecen en los ejercicios prácticos los organizadores de información, y en las pruebas escritas están el examen temático, el ejercicio interpretativo que sí le hemos puesto múltiple de correspondencia, ¿no? Esa es la clasificación en función a un enfoque por objetivos, ¿no? También hay otro tipo de clasificación, mírenme, dentro de tenemos otro tipo de clasificación, las técnicas informales, las técnicas semiformales y las técnicas formales, cada una también con sus instrumentos, lo que permiten evaluar en este caso son que estos instrumentos atienden uno de los saberes. Y hoy día, cuando estamos hablando de que la evaluación debe ser integral, el desempeño de los estudiantes se debe mostrar en función a tres saberes. Igualmente, aquí tenemos, por ejemplo, la clasificación de las técnicas e instrumentos de información, y dentro de las técnicas con este enfoque informativo tenemos la observación, el desempeño de los alumnos, el análisis de desempeño, ¿no? Entonces, dentro de estos instrumentos, la guía de observación, el registro anecdótico, el diario de clase, el diario de trabajo, la escala de actitudes, preguntas sobre el procedimiento, cuaderno de los estudiantes, organizadores gráficos, portafolio. Entonces, pueden ustedes observar también que dentro de un enfoque formativo, en algunos casos no se evalúan los tres tipos de conocimientos, ¿no? Los tres tipos de saberes, son conocimientos, en otros las habilidades y en otros las destrezas o aptitudes, ¿no? Muy bien, profesores. Bueno, pues con esto hemos la parte de técnicas e instrumentos de evaluación. Ya, estos instrumentos. Muy bien. Primero, a ver, ¿me podrían confirmar por favor el audio? ¿Me podrían confirmar por favor el audio? A ver si nos confirman el audio, por favor. A ver si me podrían confirmar el audio. Indica que está todo ok. Luis,
Mirta, Rolando, muy bien, gracias a todos ustedes. Fanny también nos indican, Leli dice que se fue al otro extremo del audio. ¿Qué pasó? No dice Norma. Muy bien. Nos dice que está todo ok, ¿no? Solo se ve usted, Fanny también. Muy bien, entonces aquí tenemos una práctica sobre el tema que hoy hemos trabajado. En algunos de estas preguntas también necesitamos conocer alguna de las info trabajando en sesiones anteriores. Lo que tenemos que hacer aquí es la habilidad de poder identificar pregunta o el tema preciso que me están realizando, ¿no? Porque en el tipo de casuística, ya en el tipo de las preguntas por casuística, todas pueden ser alternativas, pero dentro de ellas hay una a la cual hace referencia. Muy bien. Rosa nos dice que no tiene... A ver, por favor, el audio, porque ya me pusieron en duda. ¿Tienen audio? A ver, me habían confirmado que estaba todo ok. Max, Luis, y después no. Ah, bueno, pues ahorita sí nos están confirmando que está todo ok. A estas preguntas. Muy bien, gracias Luis. Todo está ok. Gracias Esther. Muy bien, técnica de ciencia, tecnología ambiente realiza una visita a un herbario ubicado cerca de la institución educativa, solicitando a los estudiantes que analicen y procesen la información recogida y elaboren conclusiones a partir del procesamiento de información e incluso formulando algunas. ¿Cuál es ese instrumento que tenemos que utilizar que permita evidenciar lo que está demandando pues la profesora Eliana, ¿no? Gilbert dice que la B, Flavio la B, Gilbert la C, Luis la C, Nelly la B, C, Olinda la C, Victoria la B. Bueno, pues está entre la B, dice Berta, Luis, B y C. Muy bien, se de ciencia y realiza una visita a un herbario ubicado cerca de la institución, solicitándole que analicen y procesen la información y elaboren e incluso formulando alguna propuesta, ¿no? Entonces, dentro de los instrumentos que hemos visto pues el informe, ¿no? Que específicamente algunos me decían que el informe era específicamente para ciencia ambiente, porque a partir de algún hecho suscitado dentro de la localidad o dentro de la institución educativa, los estudiantes tendrían que recopilar y terminar pues realizando pues un de verificar pues algunos análisis de algún tipo de información y terminando pues con unas conclusiones y emitiendo un juicio. En función a la pregunta 1, la respuesta es C, el informe, ¿no? La docente tendría que utilizar los estudiantes elaboren conclusiones a partir del procesamiento de información e incluso formulando algunas propuestas o alternativas de solución, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es que los estudiantes lo hagan, que analice y procese la información. Entonces, el único instrumento donde el estudiante analiza y procesa información es el informe. C, el informe. A ver, pasamos entonces a la número 2. Por favor, como les indicaba, en el caso de algunas de las alternativas
sin duda que podrían ser quizás las marcadas, ¿no? Pero hay que leer bien la pregunta y pide, ¿no? Analizando bien la pregunta y qué lo da una realidad. La número 2. La docente Tomasa de la especialidad de matemática evidencia durante sus clases algunos gestos expresivos de sus estudiantes durante el desarrollo de diversas actividades. ¿Cuál es el instrumento para registrar información que permita dar cuenta si sus estudiantes están aburridos, atentos, disgustados, entre otros, ¿no? Observación, una lista de cotejo o un portafolio. A ver, Pedro nos dice que la C, Carmen nos indica que la B, María nos dice que la A, Luis la C, Fanny la B, Fortunato la B. A ver, Marta la B, Diana también la B. Yo quiero evidenciar, observe cierto tipo de información. Ahí nos indica docente Tomasa del especial de matemática dice algunos gestos expresivos por sus estudiantes durante el desarrollo de actividades, las evidencias. Entonces, la escala de rango no podría ser porque lo que hace la escala de rango es en función a ciertos indicadores de frecuentemente, si se da muy bien o si se da excelente, por ejemplo, ¿no? Excelente, medianamente o no se da, ¿no? Escala de rango, no se podría utilizar aquí la escala de rango, ¿no? Entonces, el otro instrumento de la guía de observación, y efectivamente la guía de observación yo puedo verificar y observar estos gestos que están realizando los estudiantes durante el desarrollo de esta técnica, de este desarrollamiento, dicen, ¿no? Es la guía de observación. Entonces la alternativa correcta es la B. Guía de lista de cotejo ya descartado, y, denota la presencia o no de algo, y en caso de portafolio, bueno, pues donde se almacena pues la cantidad de trabajo de los carpetas para verificar al final del inicio o al final de una unidad o un tiempo si efectivamente se ha logrado eso, ¿no? La alternativa es la B, guía de observación. Pasamos entonces a la pregunta número 3. Los indicadores son como una ventana o se puede apreciar los pensamientos, sentimientos. Tiene como función hacer evidente o no precisamente indicar qué es lo que aprende el estudiante o cómo lo demuestra. A. Reordena información explícita estableciendo relaciones de éxito e identifica información en los textos orales de estructura simple y temática variada o practica modos y normas culturales de convivencia que permitan la comunicación oral. Entonces, estos indicadores, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos indicadores en función a la definición que se presenta en el caso? A ver. Renato dice que la D, Luis dice que la C, Lely dice que la A, Luis dice que la D, Max también dice que la D, Marta la D, C, Fortunato la A. Bueno, pues aquí tenemos entre la A, la C, la D. Muy bien. Listo. Tenemos varias
se olviden ustedes que los indicadores deben mostrar la evidencia de un desempeño. Desempeño significa tres saberes, ¿no? El conocimiento del estudiante, y destreza de estos estudiantes y finalmente las actitudes de estos estudiantes. Los indicadores se deben presentar, deben evidenciar pues el desempeño de estos estudiantes. Entonces, en función a la primera alternativa, reordena información explícita, establece y comparación de un hecho de la opinión. Aquí lo que estamos viendo no es que se están trabajando pues los tres arriba. Listo, en el segundo lo toma a punto mientras escucha de acuerdo a su propósito. Ah, ya, aquí estamos sabiendo que está de los textos orales de estructura simple y temática variada. A ver, no estamos viendo tampoco los tres saberes. A ver, vamos en la práctica, modos y normas culturales de la comunicación oral. Ah, aquí ya estamos viendo que lo está haciendo, lo está ejecutando. De comunicación oral. Muy bien. Entonces la alternativa tendría que ser la, estamos viendo cómo lo trabaja el estudiante y finalmente también el saber cognitivo. Entonces, la alternativa de la 3 es la D, la alternativa D. Inicial. Sienten mucha satisfacción cuando ven su trabajo terminado. Les gusta guardarlo para luego mostrarlo a sus amigos y familiares en la casa. Por esta razón es muy importante que el docente organice todos los trabajos de cada niño o ya utilizar la docente para esta acción. A ver, lista de cotejo, anecdotario, informe, portafolio. A ver. A ver, D, Alberto nos dice D, Amanda nos dice D, se dice D. Entonces tenemos que los estudiantes guarden sus trabajos, ¿no? Y los guardan generalmente pues en una carpeta, ¿ya? A esta carpeta donde los estudiantes guardan al inicio de la unidad o al inicio de un bimestre, al inicio, ¿no? Y luego comparar con el desempeño de los estudiantes durante ya el proceso y al finalizar ya ver pues el desempeño de estos estudiantes en función a ello. Este documento o este instrumento de trabajo será, que ya lo hemos visto también, portafolio. Entonces, felicitaciones para todos los que han marcado la alternativa D, ¿ya? Todos los que han marcado la alternativa D, el portafolio. Entonces pasamos a la pregunta número 5. Determinado nivel de logro de un proceso deseable. A, indicadores de logro. B, estándares de aprendizaje. C, instrumento de evaluación. O D, técnica. A ver. Flavio nos dice que la A, Esther también, Luis la A, Julia la A, Sirve, Leli, Fortunato, Rosalina, Jorge, muy hoy.
En este caso, el aprendizaje son los indicadores de logro, ¿no? Son los indicadores de logro. Excelente. Entonces, regresamos a la pregunta número 6. Se refiere a la persona durante el tiempo en que está bajo la orientación directa del docente. En observación procesual, estamos hablando de una observación asistemática, de una observación diagnóstica o de una observación sistémica. Nos indica la A. Renato nos indica que la D. Gloria también la D, Fanny también la D, Fortunato la D, Mariela, Ru, Luis, Fanny la D. Entonces está entre la A y la D. Si se refiere a la percepción del estudiante durante un tiempo, Olinda también nos dice la A, que está bajo la orientación directa del docente, muy bien. Un aspecto o variable, ¿no? Un aspecto o variable. Esto se ve hacia la observación de que hemos podido ver, es la sistemática o la asistemática. Y en el caso de la sistemática, por ejemplo, de un estudiante durante una actividad y solamente estaba viendo el aspecto del manejo del, ¿no? Todos los aspectos de dicha actividad, que podrían ser los recursos, las estrategias, la técnica, la exposición, el trabajo, el organizador de información, ¿no? Entonces, la alternativa tendría que ser la D. La alternativa de muy bien, Luis. La alternativa es D. Excelente. Muy bien, entonces D, la D de dado, ¿no? La D de dado. Una. Muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Se derivan de manera lógica de las competencias y capacidades propuestas en cada una de las áreas, mediante ellos el logro de los aprendizajes de los estudiantes al concluir el desarrollo de escenarios, B, situaciones de evaluación, C, comunicativos simpáticos, D, los indicadores. Muy bien. A ver, gente, por favor. En la 7, a ver, la D, me dicen la D, me dicen la... Claro, ¿no? ¿Quiénes son? En el DCN, bueno, Esther nos dice que la B también podría ser situaciones de evaluación. En el DCN, matriz, que es la matriz con la cual vamos a planificar. Dentro de la matriz tenemos las competencias de las áreas, ¿ya? Si hay que involucrar cada una de estas competencias, y al costado de las capacidades son las evidencias que me va a permitir verificar si efectivamente se ha logrado tales capacidades. Vienen a ser los indicadores. Entonces, la alternativa es los indicadores. Aprendido a coordinar sus movimientos para saltar en dos pies. Este caso, ¿qué instrumento debería utilizar para poder determinar la evidencia necesaria que revele esta información?
A, escalas, B, guiados portafolio y D, informe. Marta nos indica cuál es la alternativa anterior. La alternativa anterior nos indica Marta. La D, Marta, la D. ¿Da? La 7, la D. A ver, aquí tenemos la B, tenemos la A, la B y la A. Entonces, la docente dice, desea averiguar si las niñas son niños de 5 años han aprendido a coordinar sus movimientos para saltar en dos. En este caso, ¿qué instrumento debería utilizar para poder determinar la evidencia? Observar. Si quieren, si pueden saltar en dos pies, ¿ya? ¿Cuál de los casos de la A son una escala de rango? Generalmente la escala de rango se utiliza para ver aprendizajes en función a ciertas escalas. Si lo hizo observar, la docente quiere observar si es que lo hizo o no lo hizo, ¿ya? Entonces, el instrumento, la guía de observación. Muy bien, la guía de observación. Entonces, la alternativa correcta es guía de observación, ¿ya? Bien. Entonces, pasamos a la siguiente, la número 9. Requiere que el docente propicie situaciones de evaluación en las que se puedan observar cómo se activan, cómo cuando el estudiante identifica, describe, discrimina hechos, cómo explica y relaciona con... Estamos hablando de situaciones significativas, situaciones de aprendizaje. A ver. Requiere que el docente propicie situaciones en las que pueda observar procesos internos cognitivos en que se traducen hechos observables. Dice Lucy la A, Javier no dice la A, Pedro también no dice la A, María no dice que la B, situaciones de aprendizaje, D, situaciones de evaluación. Rosalina no dice la D, Fanny no dice la A, Nelly no dice la B. Muy bien. A ver cuál de ellas es. Dice, aquí lo que se trata es que el docente pueda observar, dice, las que se traducen en hechos, realidades, ¿no? Cuando plantean una situación significativa, no puedo yo en una situación internos cognitivos, ¿no? Porque la situación es significativa, ven a ver situaciones del contexto, situaciones de la realidad, que podría ser el uso, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Por los estudiantes. Nunca describe y discrimina, ¿no? Planteo, por ejemplo, la alimentación, la mala alimentación de los estudiantes. Los estudiantes, yo planteo esa situación significativa que identifique, describe, discrimine hechos. Tampoco. Entonces pasamos a las situaciones de aprendizaje. En las situaciones de aprendizaje, yo a partir de estas situaciones significativas, yo voy a redactar pues una situación de aprendizaje. Por ejemplo, si hablamos del consumo de luz o servicios
Entonces yo podría plantear una situación de aprendizaje, media elabora datos estadísticos a partir de la información de los recibos de luz de sus casas o de los recibos de agua, ¿no? Son saberes actuales tampoco. En las situaciones de evaluación, porque las situaciones de evaluación me permiten verificar si es que el estudiante ha logrado ese indicador, y esos indicadores, capacidades de los procesos internos cognitivos que tiene que desarrollar. Dentro de estos indicadores está ahí el analiza, el aplica, el relaciona, el infiere, el discrimine, que concluye, el argumenta, ¿no? Entonces, estos indicadores se pueden evidenciar mediante situaciones de evaluación, que son las que tenemos que tener que trabajar en esta situación correcta en la D. Situaciones de evaluación, situaciones de evaluación. La D. Muy bien, pasamos a la pregunta número 10. La evaluación debe constatar la aplicación de las habilidades para un propósito determinado o sobre la capacidad de resolver situaciones nuevas y problemáticas a partir. Por lo tanto, se necesita propiciar situaciones que permitan, los cuales deben incluir los aspectos señalados en la ejecución que realiza el estudiante. Estamos refiriéndonos aquí a saber conocer, a saber hacer o al saber actuar. A ver, ¿cuál es la alternativa? A ver, Olinda nos dice que la D, saber actuar. Renato, Soledad también. Bueno, pues Esther nos marca 2, B y D, dice Esther. Alberto la C, Rosalía la C, Irma la D, Dionisio la C, la D, la C Esther, César también nos dice la C. A ver, vamos a ver. La evaluación debe constatar la aplicación de habilidades utilizadas en base a la reflexión sobre la utilidad de aplicar un propósito determinado, dice situación. La aplicación de habilidades. Aquí nos habla, miren, específico, preguntan, constatar la aplicación de habilidades. Y si nosotros estamos viendo a constatar aplicación de habilidades, ¿a cuál de las alternativas hace referencia? A ver, aplicación de actividad. Yo quiero constatar que las estudiantes están desarrollando este tipo de la C. Es la que nos permite constatar las habilidades. Muy bien. La C, el saber hacer, el saber hacer. Muy bien. ¿Ya? No se olviden, miren, en la parte superior ya podemos estar con la alternativa correcta, ¿no? Evaluación debe constatar la aplicación de las habilidades. Automáticamente el saber hacer. Muy bien, pasamos entonces a la pregunta número 11. Mensaje de los estudiantes de segundo grado, donde muestra que son capaces de resolver situaciones. Estamos hablando de una evaluación diagnóstica, de una evaluación procesual, de una evaluación formativa o una evaluación diferencial. A ver, nos estamos refiriendo. Fanny nos dice que la D, Luis, Jorge también nos dice que la D, Amanda Victoria nos dice que la A.
una evaluación diagnóstica, nos dice Amanda. Rosa Gloria también nos dice que la C, luego la B, luego la D. Uy, aquí dice acá. Juana, docente de historia de la Institución Educativa Virgen de la Medalla, necesita considerar los diversos ritmos y aprendizaje de sus estudiantes. Si yo quiero de aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Entonces debo estar aplicando una evaluación diagnóstica, no, porque la evaluación diagnóstica lo que me hace conocer es cuál es el nivel donde ingresan esos estudiantes. Una evaluación procesal es durante el proceso. Una formativa, una evaluación diferencial es la que me permite evidenciar, ¿no?, cuáles son esos ritmos y forma de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, la alternativa es la D. Por favor, como yo le decía, en el caso de las casuísticas, se plantean situaciones donde ya las bases teóricas, ¿no? Que hay líneas donde ya me están dando una referencia de lo que podría ser, porque todos hablan, ¿no? Y ahí en una de esas líneas, por ejemplo, en el anterior nos hablaban de habilidad. Si era habilidad, el hacer. Aquí nos hablan de ritmos y formas de aprendizaje. Ah, ya. Ritmos y formas de aprendizaje, una evaluación diferencial. ¿Ya? Entonces, la evaluación diferencial. Continuamos con la número 12. Inés, docente de educación primaria de la institución educativa y los saberes previos, y valorar el manejo de información o conocimiento de los estudiantes que les permita construir sus nuevos conocimientos. ¿A qué tipo de evaluación estamos refiriendo? A ver. La B, la D nos dice Iris, Fanny la B, Luis la B, Gloria la C. Uy, aquí tenemos varios. A ver, leemos bien la pregunta, por favor. Leamos bien la pregunta en las casuísticas. Cualquiera podría hacer la respuesta, pero hay una palabra o una frase que nos lleva y hacia la respuesta correcta, ¿no? B, la C. A ver, vamos a ver. Dice, la propiedad de la institución educativa El Puente de la ciudad durante el desarrollo de su sesión aprendizaje sobre contaminación, podemos ver ahí, utiliza preguntas orales para recuperar los saberes previos, utiliza diálogo y preguntas para recuperar los saberes previos. ¿Qué tipo de evaluación nos estamos refiriendo? ¿Certificadora? No, porque estamos en saberes previos. Evaluación de inicio. La evaluación de inicio yo puedo ver cuáles son los aprendizajes estudiantes, ¿no? O los prerequisitos que tienen mis estudiantes al inicio de mis sesiones de aprendizaje. Evaluación de inicio. Muy bien, Fanny. Es de inicio, Fanny. Excelente, ¿no? La relación, ¿no? Evaluación docente de educación primaria de la institución educativa Pedro Rigallo durante una sesión de aprendizaje sobre las normas de convivencia en el aula, necesidades o atributos relevantes en dicha actividad. ¿Cuál debería ser el instrumento preciso que permita lo realizado por los estudiantes? La lista de cotejo, el registro anecdótico, el cuaderno de campo o un portafolio.
A ver. Entonces está entre la A, la D, la B también. Renato la A, dice la B, Mercedes no dice la A. A ver. Durante la sesión de aprendizaje, el Enrique, docente de educación primaria de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, durante una sesión de aprendizaje sobre no necesita estimar la presencia o ausencia de una serie de características. Es el que nos permite estimar si existe o no existe, si hay la presencia o no hay la presencia. Una lista de cotejo, registro anecdotario. Rosalía dice que es la A. Rosalina. La A es el instrumento que nos permite verificar si hay la presencia o si no podría hacer, Luis, porque el portafolio lo que tenemos es guardar ahí todos los trabajos de nuestros estudiantes para ver cuál es el realizar de una unidad, un bimestre o del año. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la alternativa. Cecilia, docente del nivel inicial del aula de 5 años, necesita conocer el lenguaje y la preferencia de su nivel. Para ello, será muy importante que demuestre mucha sensibilidad en el proceso de recolección de información para poder captar hechos o actitudes que lo, así como comprender e interpretar y evaluar sus actitudes y este cotejo, un portafolio o una guía de observación. Ya nos dice que el portafolio Olinda la D, Ricardo la D. Muy bien, entonces, si yo quiero determinar las preferencias de ciertos estudiantes y verificar, ¿no? Si efectivamente se muestran estos hechos o estas actitudes, entonces el informe no por informe lo hace el estudiante. El cotejo me indica, pero si existe o no existe. El portafolio es una carpeta para ver su avance en función a su desempeño al inicio de una unidad, bimestre o periodo. La guía de observación. La guía de observación. Guía de observación. La guía de observación. Muy bien, Fanny. La D. Muy bien, Luis. Dice Luis. Ok, Fanny. 15. Partir con el estudiante la responsabilidad de su aprendizaje y de su calificación porque conjuntamente se deciden los criterios, rangos, requisitos y escalas para apoyar el proceso de valoración. La prueba de interpretación a la lista de cotejo o a las rúbricas. Renato nos dice la D, Luis la D, Rosalina la D, Max también nos dice la D, Marisa la D. Muy bien. La D, por ahí, la D. Muy claro cuál es
son los criterios, cuáles son los rangos y cuáles son los requisitos, ¿no? Sí, en este caso aquí hemos confundido, debe ser A, B, C y D, ¿no? Debe ser A, B y C. Muchas gracias por la aclaración, Luis, ¿no? A, B, C y D. Entonces tendría que ser, a ver si me pueden indicar entonces, como hay dos, a cuál se está refiriendo, a la lista de cotejo, a la rúbrica. A ver, yo entiendo que me están diciendo la última, pero por si acaso, a ver, la rúbrica nos confirma Luis, Rosalía también la rúbrica, Katia la rúbrica, muy bien. Efectivamente, Fortunato nos dice que puede ser la lista de cotejo. A ver, permite compartir con el estudiante la responsabilidad de sus aprendizajes, dice. Con la única que me permite ver con los estudiantes la responsabilidad de sus aprendizajes es la rúbrica, ¿no? La rúbrica, ¿no? Por eso que yo les indicaba que el único que se podía ver eran las rúbricas, que pues es el instrumento más útil. Hemos hecho algunas preguntas de casuística para que ustedes analicen, por favor. Les estoy enviando, también ya pueden descargar, nos dicen, de la plataforma las vistas presentadas como las preguntas para que las analice. La lectura de esto se puedan investigar en función a lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Es uno de los temas, quizás muy pocos lo hablan sobre lo que es la parte evaluativa, ¿no? Y hoy ya hemos visto, en función a ello, yo les invito para que ustedes revisen toda esta información y a función a este tipo de información puedan dar la respuesta a algunas casuísticas en función a ello. Muchas gracias por esta sesión virtual. Bueno, pues le doy muy buenas noches y que pasen una feliz fin de semana. Un fuerte abrazo para todos ustedes y todos sus amigos. Y creo que todos ya somos amigos hoy día. Ya todos que estamos viendo, ¿no? Muchas gracias entonces, Felicita. Muchas gracias a Lenny. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Nos vemos.